Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Gracias le doy a Dios y a todos los que ha tocado los corazones, que nos permita esta bendita herencia que nos ha dado Dios por medio de Jesús, que es esta bendita palabra de vida, la cual nos ha ayudado a los que hemos creído a irnos apartando de lo que no es para tener vida y ir a lo que es. Que la gracia y la paz estén con cada uno de ustedes, benditos hermanos, y me pongo a los pies de Cristo para continuar con la segunda epístola de Timoteo. En el capítulo 1, versículo 10, nos quedamos al final. Siempre le pido la bendita palabra de Dios en mano. Explicamos ayer, pero ahora que ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, y ahí nos quedamos, y la inmortalidad por el Evangelio. Así que es algo, bendito hermano y bendita hermana, en donde en todas las épocas desde que entró el pecado en el mundo, se cuestiona a la gente que no conoce a qué lugar va. Claro que Dios nos ha diseñado y nos ha cableado y ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Eso lo dice en Eclesiastés. Aunque no conozcan a Dios, el ser humano está diseñado para saber que es eterno. Pero en muchas culturas no saben a dónde van, saben que van a otro lado, pero no se sabe más que con la bendita palabra. De hecho, usted debe de saber, hay culturas en donde cuando morían hacían cierto tipo de rituales, en Egipto y en otras, ponían inclusive en algunas monedas en los ojos para tener con qué pagar el pase a otra dimensión, cuando nosotros sabemos que solamente hay dos lugares donde podemos ir. También hay otras culturas que enseñan de un intermedio para alcanzar la perfección, un preámbulo fuera de aquí, donde se dice que no se va a la vida eterna hasta terminar una preparación. Muchos les llaman purgatorio, y bueno, hay muchísimas enseñanzas dependiendo de la religión que uno tenga, pero en la verdad, Dios, por medio de Cristo Jesús, nos ha dado inmortalidad. Ahora bien, recordemos que hay dos lugares donde ir. Una muerte, que todos los que no conocen a Dios, no se les puede llamar seres inmortales, porque la palabra de Dios habla de una segunda muerte, pero usted va a decir, como los testigos de Jehová dicen, ¿verdad?, que los pecadores y los que no creen, y muchas otras religiones, que los que no creen en ciertas enseñanzas se van a una muerte como si quedaran desconectados, ya como si no existieran o nunca existirían ya jamás, como algo que nunca existió, que existió por un momento, pero que Dios los va a quitar. Bueno, yo digo, ojalá fuese ese el castigo de la iniquidad, de la impiedad, de la incredulidad y el no querer saber de Dios. Ojalá. Digo, Dios es perfecto, yo no estoy en contra de nada de lo que Dios ha determinado, pero hay algo peor, porque lo contrario a la inmortalidad es muerte, y cuando Dios utiliza la palabra muerte, se refiere a un lugar totalmente alejado, profundo, del tercer cielo, no en el planeta Tierra, en las profundidades del universo, sepa usted dónde esté, yo ni lo quiero ir a conocer, que se llama lago de fuego. Esa es la segunda muerte, y sin un cuerpo, en donde ya hemos visto que uno de los castigos que a mí me da a entender Dios más fuertes que puede haber, es que un espíritu que Dios creó y que tuvo vida de castigo
no le dé una casa, no le dé un cuerpo inmortal, sino que esté en pena, esté en sufrimiento, porque la palabra nos enseña que un espíritu sin casa no tiene reposo, sin un cuerpo. Entonces, la inmortalidad está en la vida eterna. Nosotros estábamos muertos, dicen Colosenses, que teníamos una acta levantada que nos era contraria, una acta levantada con Dios que nos era contraria para ir a la inmortalidad o para ir a la vida eterna, pero que Jesús clavó esa acta en la cruz, borrando los pecados a todo aquel que se arrepintiera, que creyera en el Evangelio y que creyera que el mundo es pecado, que le creyera a Dios y humildemente, mediante la fe y mediante el poder de Dios, pues fuéramos nosotros cambiando o siendo transformados a la vida espiritual. Entonces, Él nos ha dado a los que han creído, a los mansos, a los que han tomado la cruz, nos ha dado inmortalidad. Ya nos las regaló, ya nos las dio. Es por eso que a mí nadie me puede matar el espíritu más que yo mismo accediendo al pecado. En el momento que llegó Cristo Jesús por medio de un instrumento, un mensajero, a darme la bendita palabra de salvación, y yo creí, en ese momento, Cristo Jesús, el Padre, me resucitó por medio de Cristo Jesús, el Espíritu. Mi espíritu estaba muerto. Por eso recuerde que dice en San Juan 3, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, bien, el espíritu es inmortal. Nada más que hay que cuidar esa inmortalidad en la salvación. Recordemos que el espíritu tiene un alimento que es la obediencia, que son los mandamientos, que es el pan de vida, para que cuando venga Cristo Jesús nos halle con el espíritu, porque los que van a ser resucitados a la inmortalidad en la segunda resurrección, si es que se me para el corazón, son los que cuidaron esa inmortalidad, que es tener el Espíritu Santo y tener mi espíritu. Entonces, la salvación no se pierde, que es la inmortalidad. Uno es el que le cede los derechos que Dios nos dio inmerecidamente al diablo cuando nosotros nos enfocamos a los deseos de la carne. Pero Él nos dio, quitó la muerte. Cristo Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, para darnos este bendito pan y darnos la inmortalidad. Fíjese bien lo que dice, por medio del Evangelio. Aquí está, por medio de los mandamientos, por medio de esta bendita palabra, la cual me fue transformando y la cual me fue sacando del mundo, para no estar otra vez en la carne. Bien, dice en el versículo 11, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahora bien, Pablo fue llamado, Pablo recibió este galardón que trajo Dios a todos los seres humanos, porque así lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso también vimos en Timoteo, capítulo 2, versículos 2 y 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso fuimos llamados. Por eso Pablo, que fue un hombre que empezó como niño, porque así lo dice alguna ocasión Pablo, que cuando era niño pensaba como niño, hablando del tamaño espiritual, pero él comprendió que había sido llamado para hacer luz, que había sido llamado para hacer sal, que había sido llamado para ser real sacerdocio, nación santa. Él lo entendió.
Por eso aquí está diciendo, del cual yo fui constituido por este llamamiento, por esta inmortalidad, por este galardón que nos trajo Dios por medio de Cristo, fui constituido, Dios me dio una forma, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y recordemos que vimos en esta epístola, Pablo, en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Así que el que constituye y el que reparte dones y el que da forma y el que nos constituye es Dios mediante la cruz, mediante la fe, mediante el fuego, mediante las pruebas, mediante el padecimiento, mediante todo lo que la bendita palabra nos enseña para poder llegar a tener un crecimiento dado por Dios y que Dios nos constituye este bendito don. Así que por esta inmortalidad, porque Pablo decía, ¿verdad? Yo por esta inmortalidad, no dejo el servicio. Yo por esta inmortalidad, sigo exponiendo mi vida, porque tengo la vista puesta en la inmortalidad, en este regalo que nos trajo Cristo, que muchos se han dejado quitar por Satanás, pero los listos, los inteligentes, los que tienen la cabeza de Cristo, que es el Evangelio, pues echan mano de este bendito regalo. Entonces, también nosotros predicamos, somos constituidos sirvientes de Dios, por el cual nosotros predicamos a Cristo, predicamos la inmortalidad, predicamos la cruz, predicamos la muerte, predicamos la bendición y la maldición. Dice en el versículo 12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora bien, un verdadero predicador que predica la inmortalidad y predica el verdadero pacto y predica el costo del sacrificio para ser hijo de Dios y para esperar a Cristo Jesús conforme lo estipula Dios y no el hombre, por eso mismo padecemos. Por eso mismo padecemos oprobios, vituperios, por eso mismo perdemos familia, perdemos amistades, perdemos, pues ahora sí que muchas amistades y nos atacan los que no nos conocían, que nos escuchan lo que predicamos de la verdad, nos atacan, nos persiguen, nos vituperan, pero no importa. Mire lo que dice aquí un verdadero representante. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Aunque me digan, aunque ande de un lugar a otro, aunque me quiten la túnica, aunque me quiten, bueno, estamos hablando de Cristo, aunque me quiten el manto, aunque me escupan la cara, aunque me pongan en vergüenza delante de todos, de toda mi familia, tanto paternal como maternal. Ejemplos, porque mucha gente así lo ha padecido. Aunque digan, mira este pobre diablo, mira, y se burlen. Y todos los que me conocían y los que no me conocían, que se dicen cristianos, por predicar la inmortalidad, por predicar cuál es el camino de la salvación, por predicar y testificar del pacto que vino a traer Cristo, por eso padezco, pero no se avergonzaba Pablo, porque yo sé a quién he creído. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, meditemos lo que dijo Pablo. Si en aquel entonces, que no estaba la apostasía, ya había oposición, ya habían falsos representantes, los de la circuncisión, falsos cristianos, falsos apóstoles, como lo declara en Primera de Corintios, como lo vamos a ver más adelante también aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, que se han amontonado falsos maestros, porque también nos va a profetizar. Si en aquel entonces había oposición, ¿cuánto más el día de hoy? En estos tiempos, 1920 años después de esto, o quizás 1900 o 1870 años, ¿cuánto más? En los tiempos de apostasía,
bendito hermano y bendita hermana. Pero también yo le digo como testimonio, alguna ocasión cuando empecé, que todos empezaron a ir y me empezaron a atacar varios congregantes de varias doctrinas cristianas, adventistas, metodistas, séptimo día, en el núcleo en donde Dios me permitió hace muchos años, que todavía no tenía yo, pues ahora sí que la firmeza, estuvo a punto Satanás de hacerme un lado, pensando que yo estaba mal y que ellos estaban bien. Pero por la misericordia de Dios, Dios no se alejó y me dijo, mi palabra está aquí, te he dado mi espíritu, no creas porque lo que te están diciendo y todos aquellos opositores que tratan de engañarte, no te lo están diciendo ni con entendimiento, ni te lo están diciendo con varios versículos bíblicos para fortalecer. No les creas y créeme a mí, porque el Evangelio está aquí, porque mi palabra es viva, porque te he dado el Espíritu para que tú creas, y el que te enseña mientras tú seas santo es mi bendita presencia. Y yo lloré, le dije amén Señor, y hasta ahorita yo sé a quién he creído, no al hombre para agradar al hombre, no al mentiroso, sino al Evangelio de Cristo Jesús. Yo sé a quién he creído, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cristo, alabados a Dios. Y también aquí está la fe. Aquí está la fe. Porque a pesar de que padecemos, a pesar de que hay oposición, a pesar de que hay apostasía, a pesar de que la mayoría bíblicamente, no porque yo quiera decir que nada más estoy bien yo, no, yo utilizo la Biblia. Yo sé que aunque hayan 10,000, 20,000, 100,000, como lo veíamos en la enseñanza número 17 contra, yo sé que Cristo, en quien yo he creído, es poderoso porque venció a Satanás, venció a la muerte y me dijo, no te voy a desamparar. Cristo Jesús es poderoso para guardar mi depósito, el depósito que recibí en el bautizo, la presencia del Espíritu Santo, que es el sello de las arras por el cual voy a ser reconocido cuando venga Cristo Jesús. Es mi marca de cristiano, es mi circuncisión, no en el prepucio, sino por fe en el corazón, que yo sé que es poderoso para guardar mi depósito, y guardar mi depósito es precisamente que no ceda yo a las concupiscencias, al engaño y a la seducción de Satanás, o al temor de los que me rodean y me acechan para hacerme creer otra cosa. Así que si yo peco, el pecado paga un salario y pierdo el depósito. Pierdo el Espíritu Santo. Entonces, bendito y alabado sea Dios. Si Dios conmigo, si Cristo conmigo, ¿quién me separará? Como lo veíamos ayer. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, créale a la voz de Dios. Tenemos la boca abierta por misericordia de Dios. Porque cuando venga Cristo Jesús, únicamente va a reconocer a los que tengan la sangre en el dintel, como en Egipto, como en el Éxodo, que la muerte únicamente no tocó a los que estaban con la sangre, pero a todos los que anden en la carne, a los que no encuentre Dios consagrando su vida, y para poder consagrar mi vida, para ser de sangre y no de carne, obviamente no es por obras. Necesito el depósito del Espíritu Santo, y bendito aquel mayordomo, bendito aquel que cuando venga Cristo Jesús le halle así en aquel día, porque son por los que viene esos, por lo que nos va a reconocer Él. Dice aquí, y recordemos que es una epístola en aquel entonces a Timoteo, pero hoy para nosotros. El mensaje, el consejo de Dios nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Quizás, hermano y hermana, los que no tengan mucha experiencia no lo crean, pero hay muchos que sí lo van a creer, porque no lo declaro yo, lo declara la Biblia. La palabra retener es muy importante meditar. Primero quiero decirle que en el primer pacto, Dios, esta bendita palabra, no la puso en el corazón del primer pueblo. La puso en tablas de piedra, guardada en una urna, junto con el báculo y el maná, que se llamaba el arca del testimonio, mas no en el corazón del hombre, ya profetizando el arca del testimonio al ser humano, lo que iba a tener adentro por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, gracias a la misericordia y a la sangre del Cordero, esta bendita palabra nos la dejó para inscribirla en nuestro corazón, pero hay un precio para poderla retener. Yo empiezo bien, empiezo con el Espíritu, empiezo a venir a la palabra, me empiezo a discipular, empiezo a entender la bendita palabra de Dios, pero si yo estoy volteando para atrás, ¿qué es el mundo? O llega Satanás y me seduce y empiezo con los deseos de la carne y no me arrepiento y me aferro a uno o a dos deseos, todo lo que había aprendido, llegan las aves del cielo, que son los demonios, y arrebatan lo mucho, lo poco o lo medio que entendí, según el crecimiento espiritual. O sea, para retener esta palabra no es como en la secundaria, no es como en la primaria, de estar 2 por 1, 2, 2 por 2, 2, 2 por 3, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. No es como en la secundaria, no es como estarse aprendiendo las cosas de memoria, los países de los estados, las naciones del mundo, la geografía. No. Ahí sí hay la capacidad para aprenderlo de memoria y que no se olvide, porque yo desde que soy o fui estudiante, no se me han olvidado las multiplicaciones, no se me han olvidado las divisiones, no se me ha olvidado algo de geografía, de biología, de química, no se me ha olvidado. Mas, sin embargo, a mí me consta y soy testigo de que muchos que estuvieron algún día con una estatura espiritual, con una comprensión y se dieron al engaño de Satanás y a la pereza o a no cuidar el don como Timoteo lo estaba descuidando, pero gracias a Dios se arrepintió. Entonces Dios les quita todo y los deja con un velo otra vez y les arrebata. Recuerde, la palabra de Dios es el único libro, la única palabra viva que tiene poder Dios para meterla en un corazón o para quitarla según la conducta de cada uno. Entonces, cuando aquí Dios le está diciendo a Timoteo, por medio de Pablo, retén, la forma de las santas palabras es: Timoteo, no peques. Timoteo, no te duermas. Timoteo, aviva el don que hay en ti. Aviva el fuego que hubo en tu abuela y en tu madre. Avívalo. Bien, espero que vaya entendiendo, hermano y hermana, que oíste de mí, porque precisamente la palabra que Pablo llevó fue el verbo de Dios, porque recuerde que primeramente Cristo Jesús se le conoce como el verbo de Dios, porque Jesús dijo muy claramente: yo he venido no a dar testimonio de mí, el Padre me ha enviado únicamente para decir lo que Él me dijo que dijera a los seres humanos. De igual manera, yo y cualquier siervo que está en santidad, no hablamos de nuestra sabiduría, no hablamos con nuestros razonamientos, sino se encarna el verbo en los santos y únicamente hablamos la palabra de Dios. Pablo es un ejemplo a seguir, porque Pablo era un embajador, y como si Dios rogase por medio de él. Así que las palabras que habla un santo,
que no le importa el dinero y está consagrado y tiene el fruto, que ya lo vimos en la primera epístola de Timoteo, ¿cómo debe ser un obispo? Pues bueno, entonces habla Dios. Entonces dice, por eso dice, no olvides las palabras que oíste de mí, no las olvides, del pacto, del ministerio, porque aquí se le está recordando. Dice, en la fe, porque toda la palabra de los mandamientos, recuerde, detrás de cada mandamiento que yo todavía no conozco y viene y me estoy discipulando y viene Dios por medio de una iglesia santa y me da un mandamiento nuevo, siempre hay una promesa de Dios que no se adquiere si no practiqué primero el mandamiento por cierto tiempo, por ciertos meses, hasta que me da la retribución. Puede ser crecimiento, puede ser más sabiduría, puede ser que mi familia se vaya salvando, la de casa, hay muchas promesas. De ahí también se puede hacer un estudio y una enseñanza muy grande de la fe. Pero principalmente, si yo ya alcancé un tamaño espiritual como Timoteo, pues las palabras de fe y lo que yo sigo esperando, porque ya Dios me ha dado todas las promesas como discípulo, que hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ahora prosigo, pero a otra meta. Ahora prosigo y voy por la vida eterna. Por eso aquí está hablando de esto. Timoteo no recuerda. Por eso estamos hablando, cuida tu inmortalidad, cuida lo que nos trajo Cristo. Entonces dice, de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y claro, que el amor que es en Cristo es que el amor, primeramente, del Padre que no escatimó a su Hijo. El amor de Cristo es que se despojó siendo en forma de Dios Cristo, el no aferrarse, el ser igual a Dios, y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz, haciéndose obediente y siendo un sirviente para la creación de Dios que fuera a creer. Entonces ese es el amor en Cristo Jesús. No hay mayor amor que este, yo siempre se lo voy a repetir, que uno ponga la vida mediante la fe, mediante el fuego de Dios, que uno ponga la vida por el rebaño, por las ovejas, por lo que nos ha confiado Dios. Y eso, bendito hermano y bendita hermana, son las palabras de la sana doctrina, la que nos llevan a la vida eterna. Dice también en el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora aquí está, el depósito es la presencia de Dios. El depósito es la inmortalidad y es la salvación que me trajo. Como dice también en Corintios, que nosotros gemimos, Señor, con gemidos indecibles, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual y no ser desnudados aquí, que gemimos. Y claro, el principio de la sabiduría es el temor a que me abandone Dios, o más bien, a que yo le provoque un abandono, a que yo lo corra de su casa, de su cuerpo, porque Él me compró, no es mío esto. ¿Cómo lo puedo correr? Bueno, teniendo la estatura de un varón perfecto, es que no avive el fuego del Espíritu Santo, que sea cobarde, que me empiecen a intimidar, como lo estamos viendo en 1 Timoteo, siendo un discípulo con los deseos de la carne, con la seducción de Satanás. Entonces, el depósito se va pagando como las vírgenes insensatas que cabecearon y ya no tenían el depósito, ya no tenían el aceite. Le vuelvo a repetir, aquí ya está más claro cuál es la inmortalidad, cuál es el boleto a la vida eterna, lo que se nos dio en el bautizo, que lo tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, porque recuerda, hermano y hermana, no es por obras, porque nadie
se va a poder gloriar con Dios. Si yo guardo la salvación, mi espíritu que fue resucitado, si guardo todas estas riquezas que me trajo Cristo Jesús, es por medio del fuego, por medio de Dios poderoso, que por fe está dentro de mí y que por esa fe puedo caminar en el mar, que es el mundo. Puedo caminar por arriba estimando todo como basura y poniéndolo por debajo de la planta de mis pies, porque abajo de la planta de mis pies está la serpiente que no tiene alas, está la serpiente que no me puede alcanzar. Dice en el 15, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en el 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, no habla de dos, habla de todos. Por eso le digo, pongamos atención. Bendito hermana, a mí me han dicho, y luego dicen, cuando se van de aquí, ¿y cuántos hay con el hermano? ¿Cuántos siguen? Allá también se le fue fulana, allá también se le... Te lo dije, ya ves, se está quedando poco. Mira, hermano y hermana, yo, el predicar como Cristo Jesús, voy a poner de ejemplo a Cristo siempre. Él predicó la verdad. ¿Cuántos seguidores tuvo? Seguidores, porque muchos son los llamados y pocos son los... Seguidores es aquellos que dejaron todo por seguirle. ¿Cuántos tuvo? Dígame usted, se ha leído los 4 evangelios. Como 500 o 600. Recuerde que alguna vez mandó de 70 a sus discípulos. Recuerde que muchos le seguían, 4,000, 5,000, daba el sermón, multiplicaba, y cuando les decía y les hablaba de la cruz, les hablaba del pacto de comer su carne, de beber su sangre, muchos decían, dura es esta palabra. Cristo que lo seguían por la comida que perece, porque así se los dijo Cristo. Ustedes me siguen por la comida que perece, pero trabajen primeramente por esta. Y no, ya desde los tiempos de Cristo, con el verdadero evangelio, los seres humanos tienden por naturaleza a ser incrédulos y a buscar las cosas del mundo. ¿Qué me espero yo? 4,000, 5,000 personas. Por favor, estaría predicando mentira, estaría predicando falsedad. De igual manera, en los tiempos de Pablo, que era un apóstol, iba a las ciudades y no crea que todos permanecían. Entraban por la puerta del redil, se bautizaban, duraban un tiempo, pero como Orfa salía de Moab, era guiada por el Espíritu Santo, pero regresan para atrás, como la esposa de Lot. Entonces, aquí está poniendo de ejemplo, fíjate lo que dice a Timoteo, ya sabes, porque también dentro de la fraternidad, por medio del Espíritu Santo, que es la familia de Dios, nosotros siempre nos comunicamos, no a los de afuera, no. A los de afuera yo no tengo por qué estarles diciendo lo que pasa en la vida espiritual. Ellos no quisieron, no les damos razonamiento. Pero dentro de la congregación de Cristo, como familia, pues cuando un hijo muere, cuando un hermano lo tenemos que comunicar. De igual manera aquí Pablo se lo había hecho ya saber a Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahora, ¿me abandonaron en qué? En el ministerio, en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo podemos abandonar un don tan grande? ¿Cómo podemos pisotear un regalo tan grande, que es el ministerio y es el campo, cuando se nos pone un velo por cualquier incredulidad y por cualquier deseo de la carne? Entonces me vuelvo un puerco y voy a pisotear las perlas. Y de igual manera, bendito hermano, quiero hacerle como testimonio esto. Cuando Dios me empezó a utilizar, estuve un tiempo apartado de mi familia, unos años, como 6 años. Cuando Dios me permitió
reconciliarme y mandarme otra vez aquí a la zona norte de la Ciudad de México, porque yo estuve por el sur, muy alejado de aquí, ¿va? Entonces ya venía yo preparado, ya tenía yo 5 años sirviéndole a Cristo. Me mandó a un lugar, aunque en el lugar de donde venía se dejó constituido por medio del poder de Dios, hermanos y hermanas que tuvieron un crecimiento espiritual para predicar. Pero a mí Dios me movió y me mandó a otro lugar del cual, con el trabajo de Dios, se trabajó desde pequeños y a través de los años llegaron a ayudarme en la obra de Dios, porque para eso es el cuerpo, ¿verdad? Yo tuve un reposo cuando había una ayuda, porque ya nos repartíamos el trabajo. Había que ir de aquí de la Ciudad de México a Hidalgo. Había un ex hermano que iba 2 veces a la semana, yo iba otras 2 veces a la semana. Habían hermanas también que se encargaban y que eran de allá, que tuvieron un crecimiento espiritual y que daban palabra. Igual en el sur, me ayudaban en la obra y vaya, era un cuerpo de Cristo Jesús en donde la obra estaba creciendo. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando cambiaron la gloria de Dios por la mentira, por la concupiscencia, y tropezaron, y se les exhortó, se les amonestó, se les amó con lágrimas, y aún así amaron más las tinieblas y amaron más otras cosas, entonces me abandonaron en la obra y en el pacto de amor, con ovejitas que todavía estaban a cargo, pero poderoso es Dios, que no nos abandona para seguir con la obra. Porque de igual manera, yo se lo digo, alguna ocasión Juan el Bautista, cuando se le acercaban los fariseos, le decía, si mi padre quisiera sacar de esta piedra hijos, los sacaría. Como diciendo, no los necesita a ustedes. Si ustedes no quieren, habrá otro que los incorpore. Entonces, esto se lo está haciendo saber Pablo a Timoteo para que tuviera cuidado de no descuidarse, porque ya vimos en la enseñanza pasada que Timoteo estaba teniendo un problema, estaba descuidando el don, estaba no avivando el fuego, sino estaba la flama disminuyendo. Entonces, aquí Dios es el que habla y es el que exhorta para despertar en amonestación, no con palabras persuasivas, no con palabras blandas, sino con palabras fuertes, como diciendo, recuerda Timoteo, mira, tú sabes que estos tenían un tamaño espiritual, tú sabes Timoteo, que estos tenían una obra y todos los que estaban ahí fueron arrebatados por estos dos que me abandonaron, porque ya sabes esto, que me abandonaron todos. Primero no habla de Dios, de dos, habla de todos los que están en Asia. ¿Cuántos han de haber sido? Pero fíjense bien, las cabezas, de los cuales son Figelo y Hermógenes, que eran los que predicaban ahí. Y también comprendamos esto, bendito hermano y bendita hermana. Claro que nosotros estamos en manos de Dios, pero también Dios nos dice que cuando veamos una mala conducta de alguno de los representantes, como lo hemos aprendido, porque Dios nos deja cuál debe de ser el fruto, cuáles son las normas que debe de tener espiritualmente un representante, y yo me enamoro de los hermanos de la congregación y del representante, y aunque lo vea pecar y me engañe diciendo, ya eres salvo, Dios no es perfecto, y me quede a escuchar una palabra que ni siquiera viene en la Biblia, pues ya también toda la mesa leuda. Toda la masa leuda. Bueno, entonces dice, y aquí va a hablar de otro que sí no lo abandonó. Aquí en el 16 va a hablar de alguien que no fue arrebatado. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas.
Ahora aquí estamos viendo también, muchos no creen, muchos regresan para atrás, muchos abandonan el ministerio, nos dejan a las ovejitas, pero otros sí permanecen. Ahora, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que yo pida por ti para que Dios siga teniendo misericordia? No me abandones, sigue trabajando, aviva el fuego. Por eso dice, tenga el Señor, Cristo, misericordia toda la vida de la casa de Onesíforo. La casa es la congregación. Y estaba a cargo este varón. Tenga misericordia de él y de la casa, porque muchas veces me confortó. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana. A mí, por decir y poner un ejemplo. Ya le he dicho yo que por la gracia de Dios, y le agradezco a Dios de que estoy en una prueba, estoy ahorita en una silla de ruedas, gracias a Dios, pero no se me olvida que mis piernas, cuando servían, muchas veces me confortaron. Y me van a volver a confortar, porque yo sé que es una prueba. Y confortar es que me sirva algo para mi cuerpo. Confortar es que si ahorita no tuviera mis dos manos y tuviera comezón en la oreja, pues no me confortarían, pero al rascarme me están dando un servicio. Y ahí está el cuerpo nuevamente. Ahí está la ayuda, ¿verdad? Que imagínense nada más en aquellos tiempos que llegue un mensajero y le diga a Pablo, ¿sabes qué? En Asia se están metiendo falsos apóstoles, pero ya también estos dos fracasaron, pero ¿sabes qué? Pablo, no te preocupes porque hay uno que está sacando espada, hay uno que sigue hablando la verdad, hay uno que... ¡Ay, qué bueno que me esté confortando! Porque muchas veces me confortó. Fíjese bien, no a él sino a Dios, y no se avergonzó de mis cadenas. Recuerde que ya hablamos de eso, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Pablo habla prisión, puede ser que estuvo en la cárcel por el Evangelio, porque sí estuvo en la cárcel muchas veces, y cuando estuvo en la cárcel muchos no lo iban a ver. Y esta vez que estuvo en la cárcel, porque vimos en la enseñanza pasada, prisionero de Cristo, que yo le expliqué que ahí no era de la cárcel, que ahí hay dos señores, en donde podemos ser esclavos de Satanás, o prisioneros de Satanás, o esclavos de Cristo, prisioneros de Cristo. Eso lo expliqué yo ayer, pero aquí sí habla de que en aquellos entonces usaban grilletes y cadenas, y que se avergonzaban, porque hoy también mucha gente que está en la cárcel se avergüenzan los familiares, se avergüenzan de tener a alguien en la cárcel y se callan y no dicen. Pero Pablo era por el Evangelio, no por delincuente. Mas muchos se avergonzaban de irlo a ver. Pero él no. Dice entonces aquí, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Porque recordemos que si usted lee el libro de los Hechos, Pablo, como ciudadano romano, una vez que fue cautivo y él dijo que era ciudadano romano y que él pedía su traslado como preso a Roma, le concedieron y fue a Roma preso. Ya cuando Pablo estuvo en los últimos tiempos prisionero por muchísimo tiempo y luego murió. Pero hubo mucha gente que lo seguía, que lo buscaba como este varón, que no se avergonzó de que Pablo estuviera preso. Dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y buscar solícitamente, ¿verdad? Porque esta es la familia, este es un sentir de Cristo Jesús, no que, ay, el egocentrismo, ya Pablo está en la cárcel, ay, que yo me dedico a esto. No, sino que esa es la hermandad, hermano y hermana. Porque yo le digo algo, en el ministerio, los que padecemos tenemos que ser ayudados
por los que están bendecidos y todavía no padecen. En el ministerio, algunos padecen hambres, otros persecuciones, otros hermanos y hermanas que han alcanzado un espíritu de altitud, todavía no están en eso y estamos confortándonos. Nos tenemos que estar dando ánimo. Somos un cuerpo. Y aparte también, lo fue y lo buscó solícitamente, no tanto para irlo a visitar y llevarle una torta a la cárcel, sino que la mayor confortación que puede dar un ministro es decir, Pablo, quédate tranquilo porque en Asia sigo en la verdad, sigo en la cruz, sigo con el pacto, como le está rogando aquí Pablo a Timoteo. Por eso dice en el 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Está hablando de la llegada de Cristo Jesús. Porque dice la palabra, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no va a olvidar la obra de cada uno. Y recuerde que para estar en la verdadera obra vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a llorar. Por eso dice, concédale el Señor, concédale el amo, concédale el Rey de Reyes, que haya misericordia cerca del Señor. Cerca, no alejado. Cerca es estar vivo. Lejos es estar muerto. En aquel día. Que esté con el depósito. Que muera este ser con la presencia de Dios y no lejos de Dios. Y cuando dice también, y punto y aparte, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes, Timoteo, mejor que nada. Porque recuerde que Timoteo está bien en Éfeso. Y ya le está diciendo y le está poniendo como ejemplo, Timoteo, despierta. Timoteo, aviva el fuego. Timoteo, aquí hay ejemplos. Timoteo, acuérdate cómo nos ayudó. Y vuelvo a repetir, aquí ya estamos fortaleciendo lo que nos acaba de enseñar Dios del cuerpo, del trabajo, unánimes, de cuidar a las ovejas. Y vemos cuál es el pensamiento de alguien que tiene a Dios, de alguien que tiene el Espíritu Santo, no el dinero, no la mercadería, siempre enfocados en la salvación para las ovejas, siempre enfocados a un servicio con amor. Pero recuerde, no para darle gloria a Pablo, ni a nadie, sino a Dios que tiene ese fruto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es no descuidar el don, si es que tenemos un ministerio dado por Dios, y no descuidar también el depósito si soy discípulo. Bien, hermanos, vamos a empezar el capítulo 2. Dice aquí, tú pues, y sigue la carta, la exhortación a Pablo, hijo mío. Ya habíamos visto esa expresión en Timoteo, hijo mío. Ya le dije que nosotros somos una madre, Dios es el Padre, Cristo Jesús es el esposo, nosotros somos la mujer que engendramos, somos la nodriza. Por eso Pablo le decía, hijo mío, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, y aquí está el consejo de un padre, por medio de la esposa, por medio de un instrumento, Dios rogando, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Y aquí nosotros podemos malentender la palabra y decir que se contradice, como muchos dicen que hay versículos que se contradicen, precisamente por pecadores, porque si es por obras, si no es por obras, porque la carne, si no es a mi fuerza, y si es por fe, ¿por qué dice aquí esfuérzate? Muy bien, se lo voy a explicar. Romanos capítulo 6 nos habla del bautizo del versículo 1, más o menos al versículo 14. Y hay un versículo en donde dice así, no reine pues a los que estamos bautizados, a los que tenemos Espíritu Santo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal
de modo que lo obedezcas en sus deseos, en sus concupiscencias. Esto quiere decir que tengo el fuego, pero mi cuerpo todavía tiene deseos. Sí. Pero ahí Dios nos habla de la templanza. Nos habla de gobernar nuestro propio cuerpo por fe y mediante el poder de Dios. Así Pablo decía, porque yo golpeo mi cuerpo, no con flageo, como muchos creen, no, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, ¿qué es golpear mi cuerpo? Que mi cuerpo a mí me pide, como Lázaro y el rico. Lázaro deseaba las migajas, ok, pero no las recogía, las deseaba, pero no las comía. De igual manera, mi cuerpo desea ser rico, desea tener un yate, desea tener una congregación de 2,000 personas, deseo que la gente me aplauda, que la gente me trate como Dios, deseo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es codiciable, pero por el fuego de Dios me esfuerzo. Por la fe me esfuerzo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en la oración, en la rogativa, en la humildad, en el amor, en el servicio, que recuerde que ya hablamos, que es lo que me tiene conectado. La obra de Dios, el amor, para que no me gane. Porque el apóstol Pablo también decía, porque yo, Pablo, no confío ni en mí mismo y pongo mi cuerpo en servidumbre. De igual manera, yo no confío en mi carne. Yo no confío, por eso yo desde que me levanto, a veces quiero estar en la cama más tiempo, a veces me dice un ratito, descanso un ratito, no lo digo para gloria mía, 1 hora y media en la mañana orando, gracias a Dios. A veces mi cuerpo me pide un descanso, pero por otro lado tengo temor. Por otro lado me esfuerzo. Por otro lado digo no descuides la oración, no descuides la lectura, no descuides el predicar todos los días. Aunque ya tengo, gracias a Dios, quien me conforta si me enfermo. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, bueno, ahorita estamos en enero, usted sabe que hay semáforo rojo, yo estoy en las manos de Dios, pero de una infección viral o algo, bueno, ya las he tenido, pero hay quien me ayude, por si yo algún día no prosigo, va a haber quien prosiga 4, 5, 6 días, no sé, hasta que Dios, ahorita no estoy enfermo, yo seguiré. Entonces, eso es, bendito hermano, esforzar. Como dice en Romanos 12:1, poner su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, sí debe de haber una inclinación a las cosas espirituales mediante la fe y el poder de Dios, y que mi cuerpo me pide y que yo me esfuerce a seguir sacando esas cubetas de oro de la cueva para que nada me distraiga. Y aunque me digan, descansa un ratito, ya se te entumieron las manos. No, nada más me dieron 5 horas. Dame fuerza, Señor, para seguir atesorando para la vida eterna. Eso es, bendito hermano, aquí lo que le está diciendo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, porque Timoteo, recuerde que estaba descuidándose en el ministerio, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está. Esfuérzate por ese regalo inmerecido que nos trajo Jesús en la cruz, y no hagas vano su sacrificio, y no hagas vana la cruz de Cristo, no hagas vano su sufrimiento, no hagas vano el amor de Dios, porque la recompensa más grande, inmerecida, o el galardón más grande que nos trajo Dios por medio de Cristo fue la gracia. Fue Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, para poder tener ese galardón, primero creí, no por obras, sino por fe. Pero una vez que lo obtuve, Dios y Cristo me dicen, esfuérzate, no contristéis, no apaguéis el fuego, no descuides este camino. Dice en el versículo 2, lo que has oído de mí,
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, es lo que predicaba Pablo, es lo que había escuchado Timoteo, como ya lo vimos en la primera epístola de Timoteo. ¿Quién es el que podía enseñar? ¿Quién es el que podía tener el privilegio de encargarse de las ovejitas de Dios? Y aquí lo vuelve a repetir. Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y también es muy importante esto. Porque yo le pregunto, hermano y hermana, usted puede ir a una congregación y escuchar y ser testigo que el pastor predica los domingos o predica la pastora por teléfono. Pero usted es testiga de su conducta. Usted sabe lo que hace todos los días, no porque se lo diga, porque Satanás engaña al mundo entero, sino que usted le conste el caminar como a Pablo, como a Pedro, como a todos esos discípulos que caminaron con Cristo y ellos fueron y dieron testimonio del comportamiento de Cristo. Ahora, con Pablo sí habían testigos que lo seguían. Con Pablo sí habían testigos oculares que enseñaban cómo debía de ser el obispo, cómo debía de ser el pastor, cómo debía de ser el diácono. Y aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos. Ya vimos quién puede enseñar la palabra de Dios, hermano y hermana. Recuerde que el maestro es Cristo. Recuerde que el que enseña es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está preparado para enseñar? Aquel que alcanzó la estatura del varón perfecto mediante la palabra, mediante el poder de Dios y salió del mundo. Y una vez que salió del mundo fue adiestrado para la batalla. Se le puso en el corazón el Antiguo y el Nuevo Testamento mediante la santidad. Y entonces son idóneos, porque ya dijimos que el buen escriba, que el buen maestro, saca los tesoros viejos de su corazón y los tesoros nuevos. Y es un odre nuevo. Entonces, eso es lo que encarga. Así, Timoteo, hemos enseñado. Recuerde que en la primera epístola de Timoteo, esto lo dice Pablo porque estaban entrando a engañar con diplomas, con títulos de hombres, puestos por hombres, engañando, diciendo que eran maestros, pero que tanto Pablo como Dios se estaban dando cuenta de que Satanás quería devorar al rebaño, que había ganado Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces Pablo está defendiendo la sana doctrina y cómo debe de comportarse, quién debe de estar en la iglesia enseñando la palabra de Dios. Dice en el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ahora, por ir a quitar el fundamento de los hipócritas, de los mercaderes, de los que tienen lobos rapaces, de los que tienen diplomas puestos por el hombre y no les interesa las ovejitas sino trasquilarlas, van a sufrir penalidades como lo hizo José, el soñador en su momento, como una sombra de Cristo Jesús, cuando él a su padre iba y le decía que sus hermanos hacían negocios con las ovejitas y no las cuidaban, las trasquilaban. Y sus hermanos rechinaban dientes porque José estaba preocupado por los negocios de su padre, pero sus hermanos no, representando las dos iglesias el día de hoy. José sufrió penalidades porque fue tomado por sus hermanos, echado a un hoyo y vendido como esclavo. Y en Egipto sufrió penalidades por haber guardado la obra de su padre. De igual manera, ya proféticamente está escrito
¿Qué dijo Cristo? El mundo los va a aborrecer, los impíos los van a aborrecer, los inicuos los van a aborrecer, los van a perseguir, a muchos van a matar. Pero no les teman, sufran, porque el que no padece juntamente conmigo no va a entrar. Y recuerden, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, como lo vimos ayer, sino de valentía. Nos ha dado un espíritu para ir a la guerra. Cuando aquí dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado, es que un soldado, primeramente, tiene la cualidad con esta parábola, con este ejemplo, de que no milita en el mundo, de que un soldado está totalmente y meramente entregado a un servicio para protección de una nación y para trabajar en la seguridad de una nación. De igual manera nosotros somos soldados, somos del ejército de Jehová, y un soldado no milita en el mundo, un soldado no tiene vacaciones, un soldado está adiestrado para la guerra, un soldado no se enreda en las cosas del mundo, un soldado está totalmente padeciendo y sufriendo penalidades por el desorden, por la violencia que puede haber en una guerra o puede haber en una nación. Así también, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el ejército de Satanás y contra sus soldados, porque Satanás también tiene soldados y tiene muchísimos que son carnales, que son inicuos, que son impíos, de los cuales tienen armas también, que es la mentira, que es el engaño, que es una espada muy poderosa que a muchos ha matado. Pero bienaventurado el que cumple, el que no entristece, el que aviva el fuego, el que es adiestrado, el que el que cierra bocas de leones, el que cierra boca de osos. Bienaventurado el que enfrenta a Goliat, como lo veíamos ayer, que esto va concordando y fortaleciéndole. Bienaventurado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que sufre penalidades, porque un soldado en la guerra no tiene vacaciones, muchas veces no come, muchas veces está en desvelo, muchas veces está con frío. En la guerra y en el monte se sufre ya con parábolas. Así que este es el camino del ministerio, no como hoy, con trajes, con hoteles de 5 estrellas, con casas de lujos, con casas de lujo. Eso es del diablo. Un verdadero siervo de Dios camina, lleva con las sandalias el evangelio, lleva con sufrimiento, pasa hambres, pasa contradicciones, pasa. Un verdadero varón de Dios enfrenta al opositor. Recuerde, en la primera epístola de Timoteo, recuerde por qué está todavía en esta epístola, porque todavía Timoteo no había todavía hecho lo que le había mandado en la primera carta, y estaban entrando ya a Éfeso falsos representantes, y Timoteo estaba doblando manos. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo espero que vayamos entendiendo esta bendita palabra de Dios. Si Dios me lo permite, mañana proseguiremos con la enseñanza número 18. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.